Este viernes a las 21 en Celaví, Paula Mafia y Rosario Blefari, por primera vez juntas, ahí en Celaví 55 entre 4 y 5, no te lo pierdas. Volvieron a dar la noche en el aire de Radio Capital 95.5. Enseguida nomás vamos a estar hablando con Sergio Pujol, docente, periodista, escritor, historiador. Además, se nos olvidó decir en la presentación, docente de una cátedra de historia del jazz, ¿sí? En la UCA y en otras facultades. Hombre que también ha sido reconocido en universidades de Estados Unidos, como la de Princeton y la de Iowa, no sé si lo digo bien, porque creo que es más difícil que decir Stan Rasberg, con lo cual llegamos a la conclusión de que tantas películas yanquis vistas sin sentido, porque no aprendimos nada, ni de que hablar del inglés en la secundaria, asignatura pendiente, el idioma. Nos contentamos con aprender todos los días a hablar un poquito mejor el español. Cuesta, pero bueno, vale la pena intentarlo, si se quiere. Cuesta. Te dijimos que vamos a hablar con Sergio Pujol, que más adelante vamos a hablar con Agustín. Con Tomás Agustín Casado, pero ya lo tenemos a Sergio Alejandro Pujol en línea y lo vamos a saludar. Hola Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los escucho un poquito bajo el retorno. A ver si me pueden subir un puntito, genial. Y si no, bueno, no importa. Ahí el operador hace magia. Bueno. A ver, ¿ahí nos escucha mejor? Sí, un poquito mejor los escucho ahí. Bueno, ante todo, muchas gracias Sergio por atendernos. Y ya que te molestamos a la noche. No hay ningún problema. Somos alumnos de la Facultad de Periodismo, por lo cual hemos cursado con vos. Recuerdo haber cursado, por ahí esto es muy de chupamedias, pero claro, un miércoles a las 7:30 de la mañana para ir a chupamedia de masoquista, ¿no? Sí, por el horario. sí, de perverso. Sergio, en el programa de hoy estamos rondando por el mundo y la vida de las canciones y de las canciones que nos marcaron y que marcaron la historia. Sí. Y queríamos preguntarte, para empezar a charlar, ¿qué te llevó a elegir o por qué elegir historiar en clave musical? ¿Por qué la historia en clave musical y no, por ejemplo, en otras expresiones culturales como puede ser el teatro, el cine? Bueno, digamos que esto empieza por una afición personal, ¿no es cierto? Es decir, cuando empiezo a estudiar historia, en comienzo de la dictadura militar, allá por el año 77, yo egresé del Colegio Nacional de La Plata en el 76 justamente. En ese momento la música ocupaba para mí un lugar importantísimo. Yo no había militado en mi época de estudiante de secundario, algunos compañeros míos sí, pero en ese momento, bueno, la música pasa a ocupar de alguna manera el lugar del compromiso, de la militancia, un espacio de disenso, así que para mí la experiencia de oyente musical, sobre todo de rock, fue muy importante, tuvo mucho que ver con mi formación en esos años, en paralelo con los estudios académicos, ¿no? Y esa afición que yo venía practicando un poco a través de la guitarra, un poco a través del canto, siempre de manera informal y completamente amateur. En un momento eso se corporizó, se materializó en una actividad ya más profesional, que fue la del trabajo periodístico sobre música, ¿no? Que lo empecé en el año 79, primero en la Universidad Nacional de La Plata, donde todavía estoy haciendo el mismo programa desde entonces, y un año más tarde una columna semanal de crítica musical en el diario El Día de La Plata. Así que cuando yo termino mis estudios universitarios en el año 83, bueno, me doy cuenta que hay una posibilidad de conciliar, de armonizar esas dos actividades. Por un lado la crítica musical y por otro lado la docencia y la investigación histórica, en un momento en el que muy poca gente efectivamente historiaba, como decís vos, a partir de la música, ¿no? O sea que ahí de algún modo convergen dos cosas: mi afición, como te decía, mi inclinación artística, mi gusto por la música desde siempre, desde la infancia, y por otro lado tomar conciencia de que había una vacancia, ¿no? De que ahí había algo que en la Argentina se practicaba poco, ¿no? O prácticamente nada, ¿no? Y eso siempre es muy atractivo cuando uno se pone a investigar.
es interesante encontrar justamente esos territorios vírgenes. En la Argentina se hace mucha historia política, se ha hecho bastante historia económica, se ha hecho algo de historia social, pero en verdad en el campo de la historia cultural hay algunas falencias o asignaturas pendientes, por decirlo de algún modo, y particularmente en el campo de la materia musical, y así fue como me largué. Seguí haciendo crítica musical, pero mientras tanto iba presentando proyectos de investigación en el CONICET que tenían en la mayoría de los casos bastante que ver con la música, ¿no? Bueno, así que nos estamos enterando que de alguna manera sos un músico también. Y de alguna manera sí, de alguna manera convertí, digamos, cierta incapacidad para la creación artística en una suerte de virtud, ¿no? Porque yo realmente creo que los que escribimos sobre música, no digo que seamos músicos, pero tenemos cierta facilidad para ponernos en el lugar del músico, y me parece que esa es una condición sine qua non para la crítica musical, no el don creativo, pero en todo caso poder imaginarnos lo que significa estar en ese lugar, en el lugar de la creación, porque el que hace crítica o el que hace historia de la música de algún modo sobrevuela entre la platea y el escenario, ¿no? Por momentos forma parte de la platea, por momentos es un oyente y por momentos se pone también en la piel o en el lugar del creador, ¿no? Sí, pensaba en la comparación que a uno se le viene, es la del jugador que ha quedado en el club de su pueblo como un histórico rezagado y después se larga a escribir sobre fútbol, pensando en vos como un jugador no rezagado, pero... No, pero está bien, en cierto modo me parece que se puede hacer una comparación con lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Porque esta pregunta que vos me acabas de hacer, se la podés hacer a un periodista deportivo y seguramente te da una respuesta similar. Yo jugaba de chico en las divisiones inferiores de un club de barrio y me hubiera encantado ser un crack, bueno, y de algún modo convertí esa pasión por una actividad determinada en algo que tiene que ver con esa actividad, ¿no? Es una manera de seguir involucrado en eso que a uno le gusta desde chico, y es también una manera de ser leal con los gustos que aparecen en el momento en el que se va construyendo la subjetividad de uno, ¿no? Que básicamente, bueno, la subjetividad se construye desde el día de nacimiento, pero sí, hay un momento de la vida, el paso de la infancia a la adolescencia, donde se empiezan a manifestar las primeras grandes vocaciones, ¿no? Y bueno, y hay personas que pueden ser leales a esa primera vocación, y hay otras que no lo son y que en un momento de la vida dicen, pucha, ¿por qué no me dediqué a esto? Y en lugar de hacer esto otro. En ese sentido me considero una persona muy afortunada, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo te digo que si algún día se te ocurre alguna grabación, nosotros te la pasamos. Y pensaba en la pulsión de la búsqueda, ¿no? De por un lado la docencia, ¿sí? De hacer docencia a través de, en este caso, la crítica musical, y en la búsqueda constante, porque a lo largo de tu carrera has incursionado en géneros como el tango, el folclore, el rock, el jazz. Bueno, a mí me parece que ahí también hay una marca generacional. Yo empiezo a escuchar música con atención en un momento en el que, por un lado, el rock tiene una cierta orientación o una cierta aspiración artística que lo acerca a otros géneros, ¿no? Es la época, bueno, el periodo final, digamos, y quizás más creativo de los Beatles, y es la época del rock progresivo y de los super tríos, y es un momento de mucha expansión y de búsqueda artística, diría de vanguardismo dentro del rock. Por lo tanto, a través del rock, el rock funciona como una especie también de mirador de otras músicas, ¿no? Y yo descubro, por ejemplo, la música de Piazzolla, o la música del Cuchi Leguizamón, o algunas piezas del repertorio de la música clásica, y por supuesto el jazz, a través de aquellas bandas de rock que a mí me gustaban a mediados de la década del 70, ¿no? En esos años se habla mucho de la fusión
de géneros y de estilos, y si bien hoy la fusión parece ser en ciertos ámbitos una mala palabra, o por lo menos una categoría un tanto desprestigiada, yo la reivindico más que en términos formales, casi como una especie de actitud política frente a la música, ¿no? Esta idea justamente de que se pueden combinar de una manera novedosa tradiciones que ya existían y tratar de encontrar algo nuevo, ¿no? Eso está presente en mis años de formación, y si bien después me metí a fondo en los géneros, porque creo que los géneros musicales son códigos artísticos muy interesantes, que tienen sus propias reglas, que tienen sus propias tradiciones. Me interesa mucho conocer esos mundos, ¿no? El mundo del jazz, el mundo del rock, el mundo del tango, etcétera. Me parece que justamente esta diversidad de gustos o de intereses tiene también que ver con aquella etapa formativa, ¿no? Sergio, buenas noches. Te habla Maximiliano. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas noches. Buenas noches. Hablando un poco de la fusión de los géneros, ¿no? del contagio entre sí, ¿encontrás un poco en el rock el contagio del folclore? Porque hemos estado revisando un par de entrevistas que has dado, y está buena la respuesta, la mirada que da sobre este panorama. Yo creo que el rock argentino nace con una fuerte vocación rupturista, ¿no? Como pasa con el rock en Estados Unidos y en Inglaterra, y al principio lo que uno observa es un deseo de romper, de dinamitar las tradiciones, de no identificarse con ninguna genealogía nacional, ¿no? Sin embargo, a medida que el movimiento del rock argentino, lo que luego se va a llamar rock nacional, empieza a avanzar, bueno, ahí empiezan a aparecer también ciertas vinculaciones o ciertas líneas que vienen indudablemente del pasado argentino, ¿no? Además, los pioneros del rock argentino, no hay que perder de vista que crecieron escuchando folclore, crecieron escuchando a grandes orquestas de tango que todavía estaban en plena actividad, la orquesta de Osvaldo Pugliese, de Aníbal Troilo y tantas otras, ¿no? No solamente se alimentaban de la música de Piazzolla, del vanguardismo, etcétera. Así que me parece que eso de alguna manera va quedando en el ADN, o está presente, mejor dicho, en el ADN cultural de los músicos argentinos, y cuando llega el momento de crear algo nuevo a partir del idioma, ¿no? Esto que es tan importante, empezar a cantar en castellano, dejar de hacer covers en inglés, ¿no? Es un gesto emancipatorio que tal vez en su momento fue interpretado como un tanto naif, pero que a la distancia hemos aprendido a darle un valor importante. Ahí esas influencias, eso que estaba presente en la información musical, bueno, hace eclosión, ¿no? Y entonces encontramos giros tangueros en la poética de Manal, y encontramos aire folclórico en el primer Spinetta, y jazzero también en el primer Spinetta, bueno, y ni hablar de Gustavo Santolaya o León Gieco, y así se va formando un rock argentino, ¿no? Tampoco creo que el rock argentino sea producto de la influencia de las músicas tradicionales argentinas, pero me parece que en algún momento ese rock argentino dialoga, o por lo menos el mejor, el que a mí más me interesa, dialoga a veces con mucha tensión, a veces con actitud crítica, a veces con un gesto de parodia, como lo vemos en Charly García cuando se remite a la historia del tango, por ejemplo, claro, con esas tradiciones argentinas que están ahí presentes y que tienen mucho peso, ¿no? Porque había que ponerse a hacer una música nueva en un país que había gestado a Atahualpa Yupanqui, a Carlos Gardel, a Aníbal Troilo, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que muy interesante, y pensaba en la mezcla de ese rock con el rock de ahora. ¿Vos seguís a las bandas actuales? Mira, las generan? sigo de una manera más bien selectiva, es decir, no estoy tan informado como estaba a los 17, 18 años de lo que pasaba con el rock argentino, porque en esa época yo no sabía absolutamente nada de tango, de folclore y de jazz, ¿no? Hay una música que es un poco una marca generacional, que es, digamos, esa música que aparece en el horizonte de uno cuando uno es un adolescente, pero en la medida que uno se va especializando en la música y se convierte en investigador, evidentemente
aparece frente a nosotros un campo vastísimo, ¿no? Y a través de los libros y mis proyectos de investigación me he metido en algunos temas y lógicamente he descuidado otros temas. De cualquier manera siempre trato, sobre todo a través de la radio, ¿no? Escuchando algunas emisoras de rock cuando voy en el auto, o haciendo un poco de zapping, buscando a veces en las redes, o escuchando con atención algunas recomendaciones que me hacen los alumnos. Siempre trato de no perder demasiado el tren, ¿no? De no quedar demasiado rezagado en eso. Y bueno, y me parece que sí, que hay algunas cosas interesantes. No encuentro nada que me vuele la cabeza como en su momento puede haber sido, no sé, Color Humano, Manal o Pescado Rabioso, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado veo que al público joven le sucede lo mismo, es decir, al público joven le vuela la cabeza con estas bandas que acabo de mencionar y otras, quizás más que con las que son sus contemporáneas. Entonces ahí es donde llegamos a la conclusión de que hay una especie, digamos, de signo de época, ¿no? Como que cuesta también, ¿no? ¿Cómo? Como que cuesta también despegarse un poco. Exactamente, sí, como que cuesta, y además hay una dificultad para romper con ese pasado glorioso, con esa época de oro del rock. Y lo mismo le ha sucedido al jazz, y lo mismo le ha pasado, bueno, al tango ni hablar, ¿no? El tango estuvo invernando prácticamente 30 años porque no podía superar ese legado, ¿no? Ese legado histórico que le había dado un sentido tan particular, una significación tan particular en la sociedad argentina. Y quizás con el rock esté sucediendo algo parecido, o tal vez seamos testigos, mejor dicho, del nacimiento de un nuevo género al que todavía no le hemos encontrado una palabra, una denominación, ¿no? Yo veo, por ejemplo, sigo con bastante interés lo que algunos llaman los nuevos cancionistas del Río de la Plata, ¿no? Estoy pensando en Lisandro Aristimuño, en Gabo Ferro, bueno, en Martel, en Pablo Dacal. Es un panorama variopinto, cada uno tiene su propia historia y cada uno hace su propia música. No funcionan como un grupo orgánico, como un movimiento, no hay un manifiesto que los una, pero hay algunos elementos en común, cierta admiración por figuras de la música uruguaya, por ejemplo, cierta curiosidad por el folclore argentino, una gran admiración por gente como Juan Falú o Liliana Herrero, y a la vez tienen, desde luego, el punch, digamos, de la cultura rock, el desenfado, por decirlo de algún modo, de la cultura rock, y en esos cruces seguramente están naciendo aleaciones nuevas, ¿no? Porque estas canciones se parecen algunas, pero por otro lado son diferentes, ¿no? Sí, así que en ese sentido soy bastante optimista, no creo que estemos siempre repitiendo la misma canción. Me parece que las canciones siempre son diferentes y además los públicos se renuevan y por otra parte volver a escuchar clásicos desde nuestro presente es como, guardando las distancias, volver a ver una pieza teatral de Shakespeare, ¿no? Por algo son clásicos, es decir, siempre nos están diciendo cosas nuevas. Me parece que esa es una condición de los clásicos, ¿no? Que van revelando significados diferentes a medida que pasan los años, ¿no? Sí. Y eso convive con la producción nueva, que por supuesto es muy importante, porque para poder tomarle el tiempo, digamos, o para poder medir qué es lo que pasa en un momento determinado de la vida cultural, hay que hacer un relevamiento de los estrenos y de las novedades. Y me parece que en ese sentido la música argentina está muy robusta, está muy sólida, y muchas cosas nuevas y muchas cosas jóvenes, entre comillas, efectivamente están sucediendo al margen del rock. Eso también hay que remarcarlo, ¿no? Sí, el movimiento del folclore, por ejemplo, en Argentina, de estos últimos 10, 15 años, es intenso, es interesantísimo. Aparecen solistas y bandas de jazz prácticamente todos los meses, ¿no? A mí me llegan discos constantemente de músicos muy jóvenes que tocan realmente muy bien, y lo mismo está pasando con el tango. Me parece que esa es una diferencia con aquellos años de mi adolescencia, cuando lo nuevo parecía estar concentrado o parecía estar monopolizado por la cultura rock, y hoy no es así, ¿no?
¿Vos creés como que, hablando de público, ¿no? Como que el público está más abocado, si se quiere, a lo latinoamericano, a la música latinoamericana, y no tanto como antes a eso de afuera, de Estados Unidos, la Yanquilandia, el rock, que como que fue un impulso, un quiebre grande en nuestra cultura, la industria cultural estadounidense, ¿no? Sí, a mí me parece que efectivamente, tanto en el rock, que se latinoamericanizó mucho a partir de cierta posición dominante del rock argentino, ¿no? Que es de algún modo el que colonizó al rock chileno, al rock mexicano, ¿no? Y también en el campo del folclore me parece que hay una mirada que va más allá de las fronteras nacionales. Es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de La Plata hoy hay grupos y hay solistas que se dedican a tocar música peruana. Hay músicos que conocen perfectamente los estilos caribeños y centroamericanos, y hay bandas y solistas que se especializan en música brasileña. Bueno, esto antes no sucedía. Digamos, antes si uno quería escuchar música peruana, había que conseguir los discos de Chabuca Granda, y si uno quería música brasileña, había que ir a buscar los discos de los grandes creadores brasileños. Seguimos escuchando esa música, pero tenemos esta posibilidad de encontrarnos con mediadores culturales, vamos a llamarlos así, que son músicos que viven en nuestra ciudad y que están mirando con mucha curiosidad lo que pasa en el continente, y seguramente en los países que acabo de nombrar hay un mayor interés por la música argentina del que había antes. Efectivamente, así como hay un Mercosur, así como hay un UNASUR, me parece que se están estableciendo o se están construyendo redes culturales que antes no existían, o que en todo caso antes eran más pequeñas, y la verdad es que esto tiene que ver primero con el momento político que vive el continente, es indudable, pero me parece que también tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías y esta forma más horizontal de circulación de la información cultural, ¿no? Que nos permite estar más actualizados y ya no depender tanto de un gran centro emisor de cultura musical como pasaba en otras épocas. Sí, yo pensaba en esto del gesto emancipatorio que vos decías hoy, de los músicos que en su momento empezaron a construir música en lengua hispana. ¿Este es el gesto emancipatorio de esta época? Digo, los cancionistas que tienen el faro en artistas como Juan Falú o como Liliana Herrero, y el impacto de las redes sociales y esa nueva forma de construir vínculos entre los artistas y los oyentes, digo, ¿eso se puede pensar como un gesto emancipatorio también? Sí, yo creo que se abre un abanico de posibilidades prácticamente ilimitado. Eso es también lo nuevo. Antes nos costaba mucho conseguir la información, había que esperar que algún amigo viajara al exterior, o uno mismo en la época de la Plata Dulce, un viajecito a Londres o a Nueva York y venir con una bolsa llena de discos, ¿no? Y estábamos, qué sé yo, 5 o 6 años escuchando esos discos, ¿no? Y los discos importados, que eran caros, difíciles de conseguir. Evidentemente estábamos un poco más aislados. Hoy me parece que las tecnologías nos ofrecen una información en forma prácticamente instantánea. También esto tiene sus riesgos, o en todo caso esto significa que para hacer buena música, o para escribir y componer o interpretar canciones interesantes, no basta con volcar información, ¿no? Hay que ver cómo se procesa esa información y qué cosas nuevas tiene uno para decir sobre eso. Pero insisto, me parece que es un momento, si se quiere, es como una especie de aurora, es un momento bastante nuevo, donde se están abriendo posibilidades que antes eran impensables. Eso tiene mucho que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con los lenguajes artísticos, con la rapidez y con la accesibilidad que tenemos hoy a músicas de otras partes del mundo. Y quizás por eso ha perdido cierta influencia un modelo más hegemónico, podemos llamarlo anglosajón, aunque es cierto que muchas de las músicas del mundo pasan también por la industria cultural de los Estados Unidos, ¿no? De cuántos artistas latinoamericanos o africanos nos hemos enterado gracias a David Byrne o a Peter Gabriel, ¿no? Que son también como grandes mediadores culturales.
pero bueno, está bien. O Ray Cooder, por ejemplo, que nos muestra que en Cuba había una música antes de Silvio Rodríguez, que era muy interesante, ¿no? Me estoy refiriendo al Buenavista Social Club, pero me parece que son legítimos esos caminos. En todo caso, lo interesante es que gracias a ellos o a cualquier otro nos hemos enterado de la existencia de esos pasados musicales y se han puesto en valor, ¿no? Claramente, hoy es muy difícil que un tipo con inquietudes musicales tenga una mirada desdeñosa de lo que pasaba con la música cubana hace 50 o 60 años, o que desconozca que antes de la bossa nova brasileña estaba el samba, estaba el lloro, había otras tradiciones, que todo eso se tapó un poco con la modernidad de los 60 y 70 y que ahora está perfectamente disponible para tratar de sacarle jugo a ese material tan rico, ¿no? Tan versátil y tan elocuente, ¿no? Que nos cuenta historias de otras épocas, ¿no? Eso me parece que es un rasgo propio de esta época, ¿no? De este tiempo que estamos viviendo. Sí, está bueno lo que decís, también pensando en la apropiación que hay de la música. Pensaba en el joven bajándose los temas de Bandcamp o de alguna red social, poniéndolos en su MP3, viajando con ellos. ¿Qué tipo de joven se está construyendo hoy en día en relación con esta música? ¿Qué tipo de subjetividad, por ahí a diferencia de otros años, si es que vos visualizás alguna, se está combinando en relación con múltiples expresiones culturales, pero entre ellas la música y puntualmente el rock? Y es una pregunta difícil de responder porque es algo que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, establecer un diagnóstico común, claro. Me parece que, bueno, algunas cosas ya las hemos planteado, ¿no? A lo largo de esta charla. Me parece que se está empezando a escuchar música de un modo diferente. Me parece que cada uno se está armando su álbum, cada uno se va armando su LP. Yo no puedo ocultar cierta añoranza por los viejos discos. Yo sigo escuchando discos, es decir, yo tengo en mi casa una buena colección de discos de vinilo y tengo, que casi no los escucho en verdad, porque muchos de ellos los reemplacé hace años por los CD, pero sigo con el CD. Y cuando una música me gusta en la computadora, tengo la computadora cargada de música también, cuando la escucho con atención esa música, o cuando esa música me llama por alguna razón, inmediatamente la copio a un CD. Es decir, yo necesito escuchar en el formato CD cuando escucho con atención, no para informarme o para hacer una nota. A veces necesito escuchar algo, bueno, entonces lo bajo, lo escucho en Spotify o en cualquiera de estas aplicaciones nuevas que hay, que son maravillosas, por supuesto. Y hoy me parece que los jóvenes escuchan, si bien muchos siguen escuchando discos, me parece que tienen más libertad en ese sentido para acceder a la música, y así como tiene libertad para escuchar todo tipo de música, me parece que también arman sus propios formatos, y eso, bueno, eso evidentemente tiene algún efecto sobre la creación, porque los artistas también crean pensando en las posibilidades mediáticas y en los soportes a través de los cuales sus músicas van a llegar a los oyentes, y vemos algunas actitudes que son verdaderos pronunciamientos políticos frente a la industria, ¿no? Estoy pensando en una banda como Radiohead, que uno de sus últimos discos lo subió primero a la red y luego lo editó como disco, ¿no? Está bien, es una banda, si se quiere, poderosa, muy consagrada, de un inmenso talento, que puede hacer esto sin que este gesto indie afecte sus arcas, afecte su rentabilidad. Quizás para otros músicos menos notorios o menos talentosos el camino es un poco más difícil, pero de cualquier manera son como ejemplos a seguir, y creo que cada vez más gente lo va siguiendo, y esa tan mentada crisis de la industria discográfica, que efectivamente es real, no es una crisis de la música, ¿no? Eso me parece que es importante destacarlo, ¿no? O sea que podemos decir que en tu lista de reproducción no usás el reproductor de manera aleatoria, que siempre escuchás el disco entero. Exactamente, yo trato de a veces en los momentos, digamos, de mayor predisposición para disfrutar de la música, ¿no? Luego en el trajín diario y en el trabajo cotidiano, bueno, escucho como puedo,
de acuerdo a mis necesidades, a los tiempos que dispongo, ¿no? Porque por otro lado hay algo que también me parece un signo de nuestros tiempos, y es la ansiedad tremenda que nos agarra por querer escuchar de todo, por no querer quedarnos rezagados, porque antes era relativamente fácil estar actualizado. Es decir, había que escuchar 10, 15 bandas y con eso ya estaba, ¿no? A nadie se le ocurría preguntarse por la escena del jazz polaco, o por lo que pasaba con las músicas africanas o con las músicas asiáticas. Ni siquiera sabíamos mucho sobre las músicas nuevas del continente en el que vivimos, ¿no? Y hoy hay como una cierta exigencia, ¿no? Yo diría casi ética, ¿no? Una especie de responsabilidad que tenemos todos por estar informados, ¿no? Y eso, por un lado, es interesante porque se relaciona con una mirada más amplia, más diversa, podríamos decir una mirada multicultural, pero también es cierto que la vida es finita y bueno, y que no hay tiempo para escuchar todo, y que escuchamos quizás con menos profundidad que antes, claro. ¿No? Antes escuchábamos un disco una y otra vez y lo desmenuzábamos y lo memorizábamos desde el primer hasta el último track, y hoy no lo hacemos, ¿no? Realmente, con la mano del corazón, yo les podría preguntar a ustedes o a la audiencia del programa cuántos discos escuchamos de modo completo más de una vez o varias veces, ¿no? Y la verdad que seguramente son pocos, ¿no? Porque los tiempos que nos impone la vida actual afectan también el tiempo que reservamos al disfrute musical y a la manera como escuchamos la música, ¿no? A mí me interesa mucho eso, me interesa mucho la historia de la música, pero incluyo en la historia de la música la historia de la audición de la música, ¿no? Cómo la gente se ha ido relacionando con la música, cómo la ha escuchado, los usos sociales que ha hecho de la música. Son todas cuestiones que me interesan desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, Sergio, te hacemos la última y te liberamos. Ante todo, agradecerte porque de alguna manera seguimos siendo alumnos tuyos y escuchándote, sentados por supuesto al fondo de la fila para que no se note nuestra cara de dormidos. Queríamos hacerte una pregunta que nada tiene que ver con nada y quizá tiene algo que ver con todo, que es acerca de un fenómeno televisivo que articula la música con la política, con el rock, con diferentes manifestaciones culturales, como el de Diego Capusotto. ¿Qué te pasa cuando ves algunas de las producciones de Capusotto? Bueno, yo me muero de la risa, me parece un hallazgo humorístico notable, que creo que es lo más gracioso que he visto en mucho tiempo. Creo que desde la primera vez que vi a Los Simpson, que no me reía tanto como ahora en estos últimos años con Capusotto. Pero además me parece que hay en Capusotto algo que podríamos llamar el espíritu contestatario del rock. Me parece que es muy rockera la mirada que Capusotto tiene del propio género, ¿no? Del propio mundo del rock. Es una mirada desacralizadora, es una mirada bastante crítica, ¿no? Esa capacidad que tiene para reírse de los propios íconos del rock, o para reírse de ciertas cuestiones como es el consumo de marihuana, ¿no? Me parece que en ese sentido el programa plantea o en todo caso se identifica con una tradición crítica del rock que debe ser el componente más atractivo o más interesante que ha dado esta música, ¿no? Yo a veces, viendo el programa de Capusotto, pienso en Frank Zappa, ¿no es cierto? Que era un tipo que se mofaba del mundo del rock. Uno de sus primeros discos se llamó Solo estamos aquí por el dinero, fue compuesto en el año 68 y le tomaba el pelo a los Beatles, y había que tomarle el pelo a los Beatles en 1968. Se reía de Sgt. Pepper, es decir, se reía de cosas canónicas, de cosas que hoy están completamente institucionalizadas, que son geniales obviamente, pero me parece que el rock en sus momentos de mayor brillo y de mayor agudeza ha mantenido justamente en vilo esa conciencia autocrítica, ¿no? Y yo encuentro en el programa de Capusotto
mucha autocrítica, ¿no? En ese sentido me parece que se corre de lo políticamente correcto, y el rock siempre, el mejor rock siempre se corrió de lo políticamente correcto. Y en esta época cuesta un poco eso, ¿no? Porque estamos en tiempos que son políticamente correctos. Entonces poder tomar un poco esa distancia y mofarse es lo mismo que yo encontraba, el mismo gesto que yo encontraba por lo menos en los primeros números de la revista Barcelona, ¿no? Parece que hay una cierta continuidad o cierta relación, en todo caso, entre esas dos estéticas, ¿no? La de Capusotto y la de Barcelona, que están cortadas por el humor, un humor cáustico, pero que tienen bastante que ver también con eso que solíamos llamar la contracultura, ¿no? Sergio, te agradecemos muchísimo. Nos generaba curiosidad saber qué te pasaba con Capusotto y tener tu mirada en este programa que arrancó hace algunos meses, que sale todos los miércoles por Radio Capital. Te invitamos a nadar la noche con nosotros algún que otro miércoles y te agradecemos por la charla, por la hora, por tus clases. No, ha sido un gusto, les agradezco y mucha suerte entonces con estos nados nocturnos en una radio platense, ¿no? Los miércoles, así que mucha suerte con el programa y hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias, Sergio, te mandamos un abrazo.